Nosotros como adventistas del séptimo día y como estudiamos en la lección de esta mañana, creemos en un gran conflicto, el conflicto de los siglos, que hay una lucha entre el bien y el mal, hay una lucha entre Dios y Satanás, hay una lucha entre Cristo y el enemigo de las almas. La promesa que se hizo a Abraham, vamos a leer en Gálatas 3, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Nos incluye a nosotros o no? Amén, amén. Pero esa promesa no solamente se hizo a Abraham, se hizo también a Eva. Vamos a mirarlo, buscarlo en Génesis capítulo 3. Se hizo directamente a Eva, Dios hablando a la serpiente. Aquí hay una gran promesa y la primera promesa de la Biblia. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Es Jesús la simiente de la mujer Eva? Definitivamente. Dios iba a demostrar su humildad, como dice en Filipenses 2. Y aunque era la misma sustancia de Dios, se iba a hacer hombre con un propósito muy grande para darnos a nosotros vida en abundancia y perdón de nuestros pecados. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo vino a Belén para darnos esperanza. El mundo ahora está celebrando Navidad y yo me imagino que los ángeles se hablarán entre sí y dicen, mira esta gente, mira cómo hace esta gente. En Navidad hacen fiestas y comen cosas hasta que se enferman. Toman alcohol hasta que se emborrachan. Le dan presentes a los niños y a los seres que ellos saben que le van a devolver algo. Ellos, los ángeles, lo ven como egoísmo. Sin embargo, Cristo reconoce a los que llevan canastas de comida a los pobres. Cristo vino a dar. Y a mí me alegra que aquí en la iglesia se juntan canastas para llevar a los pobres. Porque Cristo dice, cuando le lleva estas canastas a los pobres, a mí lo haces. Entonces, el galardón no solamente es que alguien nos devuelva un regalo que más o menos vale lo mismo que el regalo que le dimos, sino que tenemos tesoros en el cielo y que le hicimos un favor a Dios. Me acuerdo cuando yo era niño, una Navidad, nuestra madre nos sacó presentes y los presentes eran ropas para ir a la escuela. Y 2 carritos cada uno, mi hermano que me lleva 13 meses y yo, nos dieron 2 carritos plásticos así chiquitos. Y mi reacción era, somos pobres. Mis padres, que siempre tenían la comida en la mesa, pero no tienen para darnos regalos grandes. Y ahí fue que yo empecé a agradecer a mis padres y reconocer mi condición. Y reconocer, el principio de reconocer las bendiciones que Dios me ha dado en la vida. De esa pobreza, de 2 padres pobres, con 6 hijos, a la pobreza de los padres de Jesús, José y María. Tan pobres eran
que a los 8 días cuando llevaron el bebé al templo, no tenían un cordero para entregar, sino que solamente tenían 2 palomas. Y lo lindo es que Dios hizo provisión para que los pobres también pudieran traer ofrendas, aunque fueran 2 palomas. Yo me pregunto, y yo soy un preguntón, y yo me pregunto por qué, si José era del linaje de Judá, de David, y él llega a su pueblo natal con su esposa embarazada, que un familiar no le abriera las puertas para que ellos pudieran tener el bebé en el hogar. Y María también era de la familia de David. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la familia de ella? Yo me imagino que era porque la familia lo tenían en desprecio, porque pensaban que María había quedado embarazada antes de casarse. En esta semana, uno de los muchachos que trabaja conmigo me preguntó esta pregunta: ¿crees tú que una mujer que no estuvo con varón pudiera tener un bebé? Y yo dije, qué oportunidad, ¿eh? Le di el sermón casi completo. Le dije, sí, yo lo creo. Y esa promesa vino desde Eva. Y esa promesa vino porque Dios lo que promete, cumple. Y este bebé que iba a nacer en Belén tenía que ser un bebé especial. El Espíritu Santo y el Padre era su Padre. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo estudié la biología en el colegio, en la universidad. Y ahí hay un nombre que se llama partenogénesis. ¿Hay alguien que sabe lo que quiere decir partenogénesis? Pues quiere decir un animal que tiene un bebé sin conocimiento de otro animal. Y esto existe. Esto existe en los pájaros, algunas veces en los lagartijos, otros animales, y en las criaturas más bajas ocurre mucho. Pero en el humano nunca se ha encontrado este gran evento. Solamente Cristo cumplió. Y le pude explicar lo sagrado que era la promesa que Dios le hizo a Eva en el jardín. Y cómo Dios tuvo que luchar con Satanás. En cada generación, Satanás trató de destruir la simiente que iba a pasar de generación en generación hasta Cristo. Vemos hasta en el jardín, cuando Adán y Eva pecaron, Dios le hizo la promesa. ¿Qué pasó? Salieron del jardín y tuvieron hijos. Y el espíritu de profecía dice que Eva pensó, quizás este es el hijo de la promesa. Cuando salió Caín y después salió Abel, pues ella tenía esa expectativa, ese deseo, ese amor para hacia Dios, que Dios le había hecho promesa. Pero ¿qué pasó? El primer pecado, una cosa sencilla, la gente dice qué tontería que Dios culpara al hombre por tomar una fruta. El segundo pecado fue un hermano mata a su hermano. Después de un acto de adoración a Dios, Creador. Imagínense. Uno eliminado porque fue matado. El otro eliminado porque era matón. Y Dios tuvo que dar otro hijo para que se pudiera cumplir la promesa de la simiente que siguiera por generación en generación. Y Dios tuvo que usar hombres y mujeres pecadores para que la simiente pudiera alcanzar
a la generación de Cristo Jesús. Ustedes saben las historias. Voy a solamente relatar algunas pocas. Y yo creo que estas cosas, estas historias se escriben para que nosotros sepamos que Dios es amor, que Dios cumple sus promesas y que no juzguemos a los demás. Como dije, la familia de José y de María juzgaron a María y a José. Dijeron, estos a lo mejor tuvieron relaciones y ahora vienen y dejaron que ella sufriera, que su hijo naciera en un pesebre. Y no es un pesebre blanco como el que vemos aquí. Un pesebre de la suciedad de los animales, del frío de la noche. Todas esas vergüenzas que hicimos pasar a nuestro Señor en su nacimiento, en el momento de su nacer. Y sin embargo, ángeles desde el cielo vinieron y alabaron y adoraron y glorificaron por medio de unos humildes pastores de ovejas. Vinieron a ellos y le dijeron, no teman, porque dice el Espíritu de profecía, ellos estaban hablando de cuándo vendrá el Mesías. Tenemos esa esperanza, ese anhelo de ver el Mesías que venga a librarnos del yugo. Y los ángeles llegaron y le dijeron, no teman, porque ha nacido en Belén un niño, para que los humildes vayan y busquen a Jesús. Si usted es pobre, si usted es humilde, busque a Jesús. Y después que Cristo Jesús nació, ¿qué pasó? Herodes mandó a Belén soldados para tratar de eliminar a la simiente. Solamente un ángel pudo venir después que vinieron sabios del oriente y trajeron presentes. Ellos tuvieron suficiente dinero para ir a Egipto hasta que muriera Herodes. Satanás siempre luchando contra Dios. Satanás siempre tratando de destruir al niño indefenso. Pero Dios es grande y Dios es poderoso. Y Dios, aunque dejó que Cristo sufriera aún en su niñez, había hecho una promesa a Abraham y a Eva. ¿Qué pasó con Abraham y el hijo de su promesa? Dios le hizo la promesa tarde en su vida. Y después se tardó la promesa años antes de que se cumpliera y perdieron la paciencia. El Abraham que había hecho un pacto con Dios, había partido animales por el medio y Dios mismo había pasado por el fuego para sellar el pacto. Ese pacto era de vida y muerte, que Dios iba a ser su Dios y él iba a ser su hijo. Y él iba a ir a donde Dios mandaba y él iba a hacer lo que Dios quería y por él iban a ser bendecidos todas las naciones de la tierra y que su simiente iba a ser como las estrellas de la noche. Esa promesa, el padre de fe, ¿qué pasó? Trató de ayudarle a Dios. Tomó a Agar, tuvo a Ismael y quebrantó el pacto que había hecho con Dios. No confió en Dios lo suficiente. Y Dios vino a su tienda y le dijo, ese no es el hijo vendrá de su esposa y vendrá en un año. Y ella se rió y el niño lo llamaron Isaac porque Isaac es risa. Dios cumplió con su promesa. Aunque Abraham había quebrantado el pacto, Dios es fiel en todas sus promesas y la simiente tuvo que pasar. Y así fue. Dios le pidió a Abraham, ahora dame el hijo. ¿Cómo va a ser que Dios me pide el hijo cuando Él le hizo promesa de que por este hijo, el único hijo que vamos a tener en esta vejez con Sara,
y él me lo está pidiendo como sacrificio. Pero el espíritu de profecía dijo que él, conociendo la voz de Dios, no dudó. Dijo, si Dios lo pide, yo se lo doy. Y le dijo a los hombres, esperen aquí, que nosotros regresaremos. Él tenía la bendita esperanza de la resurrección de su hijo. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y aunque él había quebrantado el pacto, Dios proveyó un animal, no su propio hijo de la promesa. Vino un médico a la clínica cuando yo estaba aquí como el único médico en la familia, en la clínica familiar. Y era hematólogo. Y era un hombre muy sabio, era judío. Y él dijo, 8 años estoy estudiando la experiencia, la historia de Abraham e Isaac. ¿Y por qué Dios le pidió a Abraham su hijo? 8 años. Y todavía no tenía la contestación. Pero para nosotros cristianos es sencillo. Porque Isaac representaba ¿a quién? A Cristo, el sacrificio. Pero Dios no iba a pedirle a Isaac, a Abraham, sino que él iba a proveer su propio sacrificio, su propio hijo. Esa es la promesa de Dios y Dios cumple con sus promesas. ¿Y qué pasó con Jacob? Jacob amaba a Raquel y trabajó 7 años por ella. Y dice que se le fueron los 7 años como nada, porque el amor era muy grande. Pero le hicieron un truco en la noche de su matrimonio y le dieron a Lea, la hermana. Y por la mañana él encuentra a Lea en la cama con él. Y tuvo que trabajar otros 7 años más. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la promesa? Pues Lea empezó a tener hijos, pero Raquel no. ¿Y qué pasa con la promesa de Dios? ¿Se tarda? ¿Se olvidó Dios? Pero ¿saben qué? Raquel tuvo hijos por fin, pero el Mesías vino por medio de Lea, la despreciada, por Judá, uno de los hijos de Lea. Si usted es despreciado, usted cree que es despreciado, Dios todavía tiene una promesa para usted. Dios todavía le ama. Dios todavía le puede usar. Y Judá iba a dar la simiente del león, el león de la tribu de Judá, que es Cristo. Pero ¿ustedes creen que fue fácil? Yo me hago la pregunta, digo, ¿y por qué Judá? Yo digo, pues quizás es cuando se dividieron los terrenos de la Canaán, Judá le tocó cerca de Jerusalén y cuando se dividió el reino, Judá estaba ahí y quizás por eso fue, no. Judá hizo algo muy especial. Cuando José fue a Egipto porque sus hermanos, incluyendo a Judá, lo vendieron como un esclavo, ¿se acuerdan? Y Dios le dio la bendición a José, pero la simiente no iba a venir por José, iba a venir por Judá. Cuando José hizo la última prueba de sus hermanos y puso su copa en el grano de Benjamín, el chiquito, y José dijo, ahora yo me quedo con Benjamín y ustedes se van tranquilos. Y Judá fue el que intercedió por Benjamín. Judá dijo, ¿cómo va a ser esto? Ese es el último hijo de mi padre y mi padre es anciano y ya perdió un hijo.
Ahora si volvemos a nosotros hermanos como con las manos vacías y no traemos a Benjamín, va a matar a Jacob. Y él dijo, haz de mí un esclavo. Y ahí fue a donde José ya no pudo aguantar y empezó a llorar. Y se declaró que él era José, el que ellos habían vendido a la esclavitud. Y yo creo que por eso fue que Dios escogió a Judá para cargar la simiente. Pero no crean que Judá era un santo. Judá, si usted no es un santo, piensa en Judá. ¿Qué hizo Dios con Judá? Judá tenía un hijo. Y ese hijo se casó con Tamar. Y ese hijo no hizo lo correcto ante Dios y dice que él murió. Entonces Judá le da el segundo hijo, Onán. Y le dice, ten hijo por esta mujer, Tamar. Y él en el momento de pasar el simiente, lo tiró al suelo. Para no darle un hijo a su hermano. Y él también murió por su pecado. Entonces Judá le dijo a Tamar, vete con tus padres y cuando el tercer hijo crezca yo te lo voy a dar. Pero ¿lo hizo o no lo hizo? No lo hizo. Y Tamar quería tener un hijo. Y Tamar iba a ser la madre de parte de la simiente de la promesa. Y Tamar se quitó la ropa de luto y se fue al camino. Y ya la esposa de Judá había muerto. Y Judá la vio ahí como si fuera ramera y le dijo, ¿qué me cobras? Y ella le dijo, ella le dijo, ¿qué me das? Y él dijo, un cabrito te voy a dar. Y tuvo relaciones con ella. Y a los 3 meses, cuando ella sale encinta, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Judá? Tráiganla para quemarla. Y ella dijo, el que es padre de este niño es el que me dio estas cosas. Y ella tenía el anillo de él, de autoridad, el cordón y el báculo. Y Judá, entonces, como David se humilló y dijo, más justo es ella que yo, porque yo no le di mi tercer hijo. Si usted es pecador como Judá, tenga esperanza. Dios todavía lo puede usar. Dios todavía lo puede usar para algo muy grande que vamos a estudiar al final. Después de Judá viene David. David era un santo. Nunca pecó. Dios podía usarlo. No, era un gran pecador. Mató a un hombre. Mandó a matar a un hombre para tomar su mujer y ella queda embarazada. ¿Seré a este el hijo de la promesa? Viene Natán el profeta y le dice la historia del cordero del pobre con un corderito que lo tenía, el único cordero lo tenía como si fuera su propia familia, como un animalito de la casa. Y este hombre rico vino y porque tenía visitas le quitó el corderito, lo mató. Y David dijo, ese hombre digno de muerte es, ese hombre pagará 4 veces lo que él le hizo a ese pobre. Si usted es pobre, acuérdense, Dios todavía lo puede usar. Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que mataste a un hombre para tomar su mujer y ahora el bebé que ella carga va a morir. Y David tenía la esperanza de que la simiente iba a salir de él. Y él se humilló ante Dios y pidió perdón. Y nació el bebé enfermizo.
Y él rogó a Dios por una semana. Él le rogó a Dios. Pero el bebé murió. Y él, en vez de enojarse con Dios, se levantó, comió, fue al templo a adorar a Dios. Porque él reconoció su pecado y reconoció la misericordia de Dios. Y Dios le dio otro hijo que se llamaba ¿quién? Salomón. Y ese hombre fue muy bendecido por Dios. Pero ¿saben qué? Él pidió sabiduría y Dios se la dio. Pero la sabiduría garantiza que uno va a ser bueno. Los sabios todavía buscan al Mesías. Si usted es sabio, si usted es inteligente, busque a Cristo, porque usted todavía necesita algo más. Ser sabio no es suficiente. Necesita a Jesús. Necesita el Hijo de la promesa. Pero David, vemos en 2 de Samuel, la historia de David y Natán. Y vemos entonces, otra vez volvemos a la escena del nacimiento de Jesús. Vienen los magos del oriente y vienen a Jerusalén y le preguntan al rey, ¿a dónde es que nace el rey prometido? Y él va a los religiosos, y los religiosos, ¿qué le dijeron? ¿Una mentira? No, le dijeron la verdad. Le dijeron que en Belén de Efrata, el profeta había dicho que en Belén, aunque era pequeño entre los pueblos de Israel, de ahí iba a nacer el Mesías. ¿Por qué no fueron los sacerdotes a buscar al hijo? ¿Por qué se quedaron tranquilos? Yo me hago esas preguntas. Los religiosos, si usted es religioso, usted todavía necesita a Jesucristo que nazca en su corazón. Usted todavía necesita conocer el Mesías. Y yo también. Aunque hemos nacido en la iglesia algunos, todavía tenemos que encontrar y buscar al Mesías para nuestras almas, para nuestra salvación. Ya le dije que en Filipenses 2 vemos lo que Cristo hizo por nosotros. No lo voy a leer, ustedes lo conocen. Pero él dice, tengan esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios, no pensó de aferrarse de eso, sino que se humilló y se hizo hombre. Y cuando se encontró en la forma de hombre, se humilló. Y se humilló hasta la cruz. Este es la simiente prometida. Este es el que iba a aplastar en la cabeza a Satanás. Pero Satanás iba a herirle en el calcañar. Y Satanás siempre ha tratado de destruir la simiente. Y en la cruz vemos el corazón de Jesús y vemos el corazón del maligno. Vemos el carácter de Dios y vemos el carácter del usurpador, el que quiere tomar el lugar de Dios. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Vamos a 1 de Pedro para ver. 1 de Pedro 1, 22. ¿Qué dice ahí? 1 de Pedro 1, 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad y hermanables sin fingimiento, amaos unos a otros entrañamente de corazón puro. Ese no es el que estaba buscando. Deja ver. Dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros nacimos de simiente, ¿qué? No. ¿Qué dice? Incorruptible. Si nosotros somos hijos de Dios, somos simiente incorruptibles. Dice 1 de Juan 3:9, ahí un poquito más adelante. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente? Cristo Jesús, la simiente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nosotros podemos y tenemos que nacer de nuevo. Eso es lo que Cristo le dijo a Nicodemo. Tú puedes ser estrella en Israel. Tú puedes serlo, conocer todo conocimiento, pero tienes que renacer. Y nosotros estaremos envueltos en la guerra. Vamos a ver si la Apocalipsis tiene que ver con nosotros. Si el Apocalipsis tiene un mensaje para los adventistas del séptimo día y los que están aquí presentes. Apocalipsis 12, versículo 14. Aquí el dragón está persiguiendo a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se le dieron a 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Estamos alistados para la guerra? ¿Queremos ser simiente de Dios, de la mujer, de la iglesia? ¿Queremos militar por Cristo? ¿Queremos luchar contra el dragón? ¿Resistir al diablo? ¿El qué? Huirá de nosotros. Pero no lo podemos hacer con nuestra propia fuerza. Tenemos que hacerla con la fuerza del que nació en Belén. El león de la tribu de Judá. Que el león de la tribu de Judá venga y more en nuestros corazones. Nos dé el valor de pararnos en guerra contra Satanás, contra todos los sistemas que ponga Satanás, y que nosotros guardemos los mandamientos de Dios y tengamos el testimonio y la fe de Jesús y en Jesús. Que Dios nos bendiga. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que usted mandó a su único hijo para salvarnos a nosotros pecadores, tristes pecadores? Que tuviste que usar pecadores grandes y bien grandes para cumplir la promesa de la simiente que es Cristo. Pero Señor, reconociendo que pudiste usar a pecadores, nos da esperanza a nosotros que también somos pecadores. Señor, ayúdanos a no juzgar a los que sufren, a los que pecan, que lo tomamos en nuestros brazos como hizo Jesús. Que podamos decir como Él en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que tengamos esa misma mente que tuvo Jesús, que se humilló, y que se humilló, y que se humilló. Que nosotros, oh Dios, tengamos a Cristo como nuestro Rey, que nazca cada día en nuestro corazón. Y que esta Navidad sea
la primera en nuestro camino con Cristo. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén.